La situación en el ámbito mundial y en el ámbito local, causada por la parálisis económica que se decidió como forma de paliar o de contener la propagación del COVID-19 cuando la pandemia estaba en su buena en el año 2020 y siguió, por supuesto, hasta lo que llevamos del año 2021, fue la receta que se aplicó en el ámbito mundial. Y nosotros observamos efectos negativos sobre la economía dominicana desde marzo del año pasado hasta ahora: pérdida de empleos, paralización de actividades productivas, aumento de los índices de pobreza, intervención del Estado de manera oportuna, por suerte, en cuanto a asistencia social, que evitó situaciones mayores, aun cuando eso implicó un aumento extraordinario del endeudamiento público, y también intervención oportuna de las autoridades monetarias a los fines de evitar crisis de impagos en el sector financiero, lo cual incluso tuvo un efecto positivo, tomando en cuenta de que más de la mitad, señores, más de la mitad de la cartera de créditos vigente de los bancos durante el año pasado y este año fue renegociada o reestructurada. Más de la mitad de una cartera de crédito que asciende alrededor de 1.200.000 millones de pesos. Es decir, eso es más que el presupuesto que se está aprobando para el año que viene en la República Dominicana. Y más de la mitad de eso fue reestructurado o renegociado porque los tenedores de esos préstamos pues no iban a tener la condición para poder pagar en las condiciones en que habían solicitado esos préstamos, y entonces esas renegociaciones se lograron gracias a la intervención oportuna de la autoridad monetaria. Ahora, ¿a qué me quiero referir? Me quiero referir al hecho de que, si bien el año pasado nos fue muy mal por el COVID en términos económicos, y este año también no nos fue muy bien, vemos que al término del año los indicadores económicos son bastante halagüeños, bastante positivos. Usted dirá, bueno, pero mira, tenemos aumentos de los precios de los productos. Sí, es cierto. Aumentos extraordinarios de los precios de los productos, lo cual ha limitado el poder adquisitivo de la gente. Ha habido más inflación. Pero los números también indican que esa inflación y esos aumentos de precios de los fletes en el mercado internacional y de las materias primas también se tradujeron en una mejoría de las finanzas públicas del gobierno. Porque las recaudaciones del gobierno aumentaron en la medida en que también aumentaron los precios de los bienes que son importados y de las materias primas que son importadas para producir esos bienes que luego se comercializan en el mercado local, y al estar más caros, tomando en cuenta de que muchos de los impuestos que nosotros tenemos son impuestos regresivos con tasas fijas porcentuales sobre el precio, como es el caso del ITEVIS, por ejemplo. Entonces eso se traduce en un aumento de las recaudaciones del Estado, independientemente de que el gobierno haya sido más eficiente en su gestión recaudadora. Sin ser más eficiente en su gestión recaudadora, como quiera, han aumentado las recaudaciones por los aumentos de precio. Pero quiero mencionar algunos datos que hacen que el gobierno se vea muy holgado al fin del año 2021, al término del año 2021. De octubre para acá, señores, ha habido una situación de mejoría considerable en los indicadores macroeconómicos. No puedo decir así en los indicadores microeconómicos, porque quizás el que me está oyendo ahora dice, pero ¿de qué está hablando Esteban Delgado si yo ahora estoy peor que antes? O si yo ahora no tengo cuarto para pagar esto, y si ahora yo estoy comprando los productos más caros. Sí, todo eso es verdad. Ahora, en términos de mediciones macroeconómicas, nosotros vamos a tener un crecimiento al fin de este año de un poquito más de 11%. Y por eso hablo desde el punto de vista del gobierno. El gobierno está holgado. Más de 11%. Como la economía decreció el año pasado menos 6.7%, ese crecimiento de un 11% por lo menos este año indica entonces que la recuperación de la economía por encima de la proporción porcentual que se perdió el año pasado es de 4.3%. O sea, 4.3% por encima, o puntos porcentuales, por encima de los 6.7 puntos porcentuales que se perdieron el año pasado por el decrecimiento. 6.7
más 4.3 te da 11%. Y ese crecimiento de 11% entonces te está dando una recuperación. No estamos creciendo lo que decrecimos el año pasado, sino que estamos creciendo más de lo que decrecimos el año pasado y eso entonces se traduce en una recuperación, no así en un rebote. Tenemos entonces que las firmas calificadoras de riesgos internacionales han mejorado la calificación de riesgos del país. Señores, en América Latina completa, las firmas calificadoras solamente mejoraron la calificación de 5 países. Y entre los 5 países está República Dominicana. Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating. Pero no solo eso, sino que tenemos a impuestos internos, a la Dirección General de Aduanas, diciéndonos que este año vamos a tener un récord en cuanto al volumen el valor de las exportaciones. Vamos a cerrar con más de 12,000 millones de dólares en exportaciones. Eso es más que todos los años anteriores, histórico. No solo más que en el 2019, cuando no teníamos pandemia, en el 2018. No, es que nosotros nunca habíamos superado 10 millones de dólares o 10.500 millones de dólares en exportaciones. Y ahora vamos a superar las 12,000 millones de dólares. Claro, eso tiene que ver, repito, en parte por el valor. O sea, ha aumentado el precio de los productos que se exportan. Y al aumentar el precio, entonces el valor de las exportaciones aumenta. Pero eso, como quiera, es un dato sumamente interesante. Más de 12,000 millones de dólares nunca habíamos exportado nosotros una cantidad similar. Pero vamos a cerrar récord también con las remesas. Más de 10,000 millones de dólares, también histórico. Incluyendo los años que no teníamos pandemia, histórico. Pero también vamos a romper el récord en cuanto a recaudaciones, señores. Este año, impuestos internos y aduanas están recaudando más de lo que recaudó impuestos internos y aduanas en el año 2019, cuando no había pandemia, y en el año 2018, cuando no había pandemia. No que estamos saliendo de lo que tuvimos en el 2020, no, sino que estamos superando los años en que no teníamos situación de crisis, en que la economía estaba creciendo de manera normal. Eso está pasando este año en cuanto a las recaudaciones fiscales, que tienen que ver en parte con los aumentos de precios, sí, pero de todas maneras eso quiere decir entonces que la demanda interna como quiera ha aumentado. Ayer decíamos y prácticamente ratificábamos lo que ha dicho el ministro de Trabajo, de que ya los empleos formales, el nivel de empleos formales en el sector privado actualmente supera con un poco más de 31,000 empleos los empleos formales que teníamos antes de la pandemia en febrero de 2020. O sea que ya se recuperaron los empleos perdidos. Claro, yo decía que faltan 135,000 empleos para recuperar el ritmo que llevábamos antes de la pandemia, pero ya ese es otro tema. El punto es que ahora mismo tenemos la misma cantidad o un poquito más de la cantidad de empleados privados formales que teníamos antes de la pandemia. Pero al mismo tiempo, señores, de acuerdo con los indicadores macroeconómicos, las estadísticas macroeconómicas, hemos tenido también una recuperación, como decía Susana al principio, del turismo, que fue el sector más afectado por la pandemia. La industria del entretenimiento, que incluye hoteles, bares y restaurantes. Tenemos un COVID controlado. No voy a decir que ha salido el COVID, pero lo tenemos controlado, está en control. La pandemia aquí en República Dominicana está en control. Y la industria del entretenimiento está operando a todo vapor ya. Y como está operando a todo vapor, eso incluye el turismo, y el turismo entonces ya, fíjense cómo estamos superando los 4 millones de visitas. Casi lo que teníamos en el año 2019. Entonces, todos esos elementos a los cuales hago referencia nos dan como resultado el hecho de que la economía muestra indicadores bastante favorables. Tanto así que, de seguir como va la cosa, y tomando en cuenta que el año que viene no va a haber reforma fiscal y que el presupuesto que está recién aprobando el Congreso Nacional, ayer el Senado aprobó en primera lectura, seguro esta semana va a salir en segunda lectura para aprobar ya definitivamente el presupuesto del año 2022, por más de 1.200.000 millones de pesos. Se diseñó sin el escenario de una reforma fiscal.
Y si no hay reforma fiscal en el año 2022, usted puede estar seguro que no la va a haber en el año 2023, porque el año 2023 es preelectoral y hay que proclamar a Luis Abinader como candidato a la reelección del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno. Eso no se lo despinta a nadie. A lo que me refiero es a que, si bien teníamos un escenario, señores, un escenario sombrío, pesimista, en cuanto a que teníamos una caída de la economía de manera brutal en el año 2020. Hoy día, apenas menos de 2 años después, de marzo de 2020 hacia acá, ya vemos una economía completamente recuperada. Claro, tomando en cuenta los indicadores a lo que hago referencia. ¿Qué falta, Francis? Ya para finalizar, lo que falta ahora es que el poder adquisitivo de la gente, de la clase trabajadora, formal y hasta informal, mejore en la misma proporción o una proporción parecida en que han aumentado los precios de los productos. Lo que tenemos ahora es una situación de que la economía está recuperada, los empleos se han ido recuperando, pero las personas ahora tienen menos poder adquisitivo porque están ganando prácticamente lo mismo y los productos están mucho más caros. Ese es el principal reto que tiene el presidente Luis Abinader para el próximo año y quizás los años por venir. Pero en cuanto a los indicadores de recuperación de la economía, ahora mismo el gobierno debe sentirse muy satisfecho porque, repito, en los últimos 2 meses, 3 meses de octubre para acá, la economía se ve bastante bien avanzada, bastante bien recuperada, y el gobierno debe estar entonces también muy cómodo en cuanto a lo que dicen los resultados estadísticos del comportamiento de los sectores productivos del país. Francis.